muchas gracias. Yo también intentaré por lo menos no dormirlos más del sueño normal después de la comida. Quiero agradecer a Cristian Vadillo, director general de Conciencia por la Libertad Religiosa, la invitación. A Dorien, su asistente, que no la veo por aquí, muchas gracias por la invitación. La ponencia, la tesis central de mi ponencia es de manera recurrente en el debate jurídico general y también de manera particular en la región iberoamericana, se cuestiona si los motivos religiosos o de conciencia justifican una excepción a exigencias normativas generales y aparentemente neutrales, y dando como resultado un balance poco favorable al derecho de libertad religiosa y de conciencia. Voy a exponer brevemente algunos casos donde se ha tratado de regular la objeción de conciencia precisamente para ver si estos motivos generales o de conciencia, estos motivos religiosos o de conciencia pudieran justificar esta excepción a exigencias normativas generales. Voy a tratar el caso de Perú, Ecuador, Colombia, Chile, y también, si me da tiempo, trataré el caso de México, que ya lo han abordado por aquí los profesores que me antecedieron en el uso de la palabra. En Perú, como ya nos ha dicho la licenciada Esperanza, en el 2010 se publicó la Ley de Libertad Religiosa, tuvo un primer reglamento, también ya nos dijo, después vino un segundo reglamento que data del 19 de julio del 2016. La Ley de Libertad Religiosa reconoce, hace una regulación de la objeción de conciencia, diciendo que es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal en razón de sus condiciones morales o religiosas. Dice, se ejerce la objeción de conciencia cuando alguien se ve imposibilitado de cumplir una obligación legal por causa de un imperativo moral o religioso, grave o ineludible, reconocido por la entidad religiosa a la que pertenece. Aquí el reconocimiento de este derecho subjetivo queda vinculado a la existencia de una específica y comprobada prohibición por parte de una entidad religiosa legalmente reconocida y admitida en el país de la conducta exigida por la ley. Por lo tanto, veo que es un avance, aunque la está limitando a una adscripción religiosa. El artículo 8 del reglamento, por su parte, concreta que para efectos del reconocimiento en sede legal de la objeción de conciencia por razones religiosas, la concretiza. A nuestro parecer, los motivos religiosos son los únicos para invocar la objeción de conciencia. Por tanto, solo se podrá invocar el conflicto entre conciencia y ley si el objetor sustenta su negativa en unas condiciones religiosas avaladas por la entidad religiosa de su adscripción. Ciertamente, la condición impuesta en el reglamento peruano para que proceda la objeción de conciencia es la existencia de esta adscripción religiosa para demostrar con este hecho que es incompatible someterse al mandato legal. Derivado de lo anterior puede llegar a surgir algunas interrogantes. Las condiciones morales no religiosas pueden invocarse para dejar de cumplir un mandato legal. ¿Cuál es el tratamiento para los objetores cuya pertenencia a un grupo no tenga el rango de entidad religiosa? ¿Pueden tener cabida las condiciones ideológicas y éticas? Hablando ahora de las condiciones éticas, ¿no? ¿Es compatible el cumplimiento de la ley donde la religión mayoritaria no presente objeción, pero sí las tengan algunas minorías religiosas? Entonces, para mí es un avance, repito, aunque limitado, por razones de tiempo ya no entraré en razón a discutir alguna sentencia por ahí del Tribunal Constitucional, donde precisamente un estudiante adventista de la Iglesia Adventista del Séptimo Día recurrió al Tribunal Constitucional para pedir se le exentara de acudir a clases en día sábado. Por aquí tengo el número de sentencia, pero por tiempo ya no podré comentarla. Ecuador, pues para mí hay un avance bueno. En Perú, ojalá que se pueda concretar más el tema de la objeción de conciencia. Su Tribunal Constitucional ha dado buenos argumentos en pro de este derecho. Ecuador, la Constitución de Ecuador del 20 de octubre del 2008 tiene un preámbulo que me encanta. El preámbulo dice:
ya es incluyente del lenguaje que utilizan estos derechos que también se han sometido aquí a tela de juicio. Nosotras y nosotros, el pueblo soberano del Ecuador, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos, celebrando a la naturaleza, la Pachamama, de la que somos parte y que es vital para nuestra existencia, invocando el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas de religiosidad y espiritualidad. Entonces ya decretan el surgimiento de esta Constitución de 2008. Esta Constitución va a reconocer, dice, reconoce y garantiza a las personas, en el artículo 66, número 12, el derecho a la objeción de conciencia. Ahí sí está reconocido a nivel constitucional, que no podrá menoscabar otros derechos ni causar daño a las personas o a la naturaleza. Y a renglón seguido dice: toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia y a participar en el servicio militar. Me llama la atención que, aunque reconoce el derecho de objeción de conciencia, dice que no podrá menoscabar otros derechos ni causar daños a las personas o a la naturaleza. Esto lo traigo a colación porque apenas el mes pasado, en la Asamblea Nacional Ecuatoriana, se iniciaba la discusión para la despenalización del aborto por 5 causales: violación, casos de estupro, inseminación no consentida, malformación del feto e incesto. Y con estos nuevos derechos que ahora están, por lo menos acá ha sido el criterio que han seguido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, ignoro si en Ecuador también tengan este criterio, que los derechos sexuales y reproductivos incluso están por encima de la libertad religiosa y de conciencia, pues me queda claro que flaco favor le hacen a este derecho de objeción de conciencia. Pues, bueno, dice la Constitución claramente que no puedes menoscabar otros derechos, ¿no? Entonces está reconocido en el Ecuador, en la Constitución. Veremos en qué para este tema de la despenalización del aborto en los casos que mencioné. Luego viene Chile. En Chile la objeción de conciencia no se encuentra reconocida explícitamente en norma constitucional alguna. Sin embargo, la doctrina chilena sostiene que puede extraerse del artículo 19.6 de la Constitución que la objeción, este derecho de objeción de conciencia, dice el artículo 19.6, dice que la Constitución asegura a todas las personas, y dice aquí, la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. A fines del 2017, el Congreso chileno aprobó la despenalización del aborto, la Ley 21.030, en 3 causales: que la mujer se encuentre en riesgo vital, de modo que la interrupción del embarazo evite un peligro para su vida; que el embrión o el feto padezca una patología congénita, adquirida o genética; y que sea resultado de una violación, siempre que no haya transcurrido más de 12 semanas de gestación. Tratándose de una niña menor de 14 años, la interrupción del embarazo podrá realizarse siempre que no hayan transcurrido más de 14 semanas de gestación. Y como que a regañadientes por ahí salió un decreto diciendo que el médico cirujano que esté requerido para la interrupción del embarazo por alguna de las causales antes mencionadas podrá abstenerse de realizarlo cuando hubiese manifestado su objeción de conciencia al director del establecimiento de salud en forma escrita y previa. Para no leer y no enfadarlos con tantos decretos y reglamentos, ponía una serie de trámites rigurosos, todo un viacrucis, ahora que estamos aquí con grupos religiosos, para que el médico objetor de conciencia pudiera hacer valer su objeción de conciencia a estas causales del aborto. Entonces le hacía un protocolo, ¿no? Como si las convicciones tuvieran que estar sujetas a registro, a inscribirse en un listado, a presentar, poco faltaba que hasta la vacuna de vacunación de su mascota. Entonces, después entró el nuevo gobierno, en enero del 2018, ya con el nuevo gobierno chileno, y cambió ese protocolo para facilitar la objeción de conciencia a los médicos objetores. Sin embargo, el problema no solamente era esto, sino que en el primer decreto, en el primer reglamento, valga la redundancia, para establecer la objeción de conciencia, prohibía la objeción de conciencia de diario. Así que obligaba a todas las instituciones, fueran privadas o fueran públicas, a practicar los abortos. ¿Sí? Porque es un derecho, los derechos sexuales y reproductivos, repito, es el gran reto, están por encima de la libertad religiosa y de conciencia. Ya con este nuevo reglamento del 2018 ya se corrigió
y se permite la objeción de conciencia de instituciones o de ideario. Paso después, me estoy yendo que sea un poco rápido para que me dé tiempo, Colombia. Ya nos han dicho aquí también, el artículo 18 de la Constitución colombiana de 1991 garantiza la libertad de conciencia. Sin embargo, en 2006, pues la Corte Constitucional colombiana despenalizó el aborto con el eufemismo interrupción voluntaria del embarazo, también en 3 causales: cuando el embarazo pone en peligro la salud física, mental de la mujer o su vida, cuando el embarazo es resultado de una violación o de incesto, dice aquí, y cuando haya malformaciones del feto que son incompatibles con la vida por fuera del útero. Desde la expedición de la sentencia C-355 de 2006, la Corte Constitucional colombiana indicó que la objeción de conciencia solo podría ser ejercida por personas naturales y no por personas jurídicas o por el Estado. Es decir, negaba la objeción de conciencia institucional. Una institución no puede utilizar la objeción de conciencia como política interna para negarse a practicar la interrupción del embarazo, ni obligar a su personal médico a declararse objetor de conciencia. Ahora me decía un amigo colombiano, bueno, esto desde el 2006 ha tenido sus asegúnes, aunque está prohibida la objeción de conciencia de ideario, las autoridades que dirigen, que administren las personas jurídicas pueden ser objetores de conciencia con base al ideario ético de sus fundadores, algo que me parece que no está todavía del todo claro. En la sentencia T-219 de 2008, la Corte Constitucional dice que se puede evidenciar que en materia médica la objeción de conciencia es reconocida, pero sin que llegue a afectar los derechos de los pacientes. Por ejemplo, en caso de eutanasia o de interrupción voluntaria del embarazo, bajo esas circunstancias la objeción de conciencia se reconoce, vuelve a reiterar a las personas naturales y no jurídicas. La Corte Constitucional en 2019, en la sentencia T-388, usó el término derecho a la objeción de conciencia. En Colombia ya la Corte Constitucional dice que sí hay un derecho a la objeción de conciencia, por una parte frente a la obligación de servicio militar obligatorio y por otra frente a la interrupción del embarazo. Entonces, pero remarca, en ningún caso la objeción de conciencia puede convertirse en excusa para negar la prestación del servicio. Si un médico decide no practicar el aborto por esta razón, el médico objetor está obligado a remitirle a otro médico que así la realice. Si el único médico en el lugar que puede llevar a cabo la interrupción del embarazo tiene la obligación de hacer el procedimiento específico con el fin de proteger el derecho al aborto. Vamos a ver más después que ahora ya se habla de un derecho al aborto. Y también los profesionales de la salud deben atender a la solicitud de interrupción del embarazo en forma oportuna, de conformidad con la sentencia de 2006, C-355, y su obligación, si son objetores, remitir inmediatamente a la mujer embarazada a un profesional de salud que no sea objetor de conciencia. En 2010, con la sentencia T-585, dice que hay un reconocimiento vuelve a reiterar la interrupción voluntaria del embarazo en los 3 casos despenalizados desde 2006 y habla ahí como un derecho fundamental el acceso, el recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Por eso ya se habla de un derecho al aborto. En 2016, sentencia CU-108, la Corte insiste en reconocer la objeción de conciencia como un derecho fundamental, a la par del derecho al aborto, que debe ser reconocido sin que exista la existencia de una norma jurídica que la regule. No obstante, dice, es necesario que el Congreso de la República legisle al respecto. En definitiva, la Corte Constitucional colombiana, en más de 13 sentencias, se ha pronunciado para señalar que las mujeres tienen un verdadero derecho a interrumpir sus embarazos en los casos en los que el aborto ya fue despenalizado en Colombia. Es decir, se pueden exigir al sistema de salud que les preste un servicio en condiciones dignas y seguras y sin discriminación, porque si es un derecho, pues tengo también la contraprestación a que me lo garanticen de forma digna, segura y sin discriminación. La jurisprudencia posterior en 2006 en materia de aborto no solo se ha mantenido en la misma línea, sino que ha elaborado desarrollos y consecuencias. En concreto, se ha pasado por vía jurisprudencial de la despenalización del aborto, en los supuestos que ya mencionaba, a afirmar que el aborto es un derecho fundamental. En México, como decimos, pues acá no cantamos mal las rancheras. Ya rápidamente, el doctor Saldaña ya hizo alusión a la reforma del 24 constitucional. Nosotros hasta el 2013, 19 de julio del 2013, entró en vigor una reforma donde pusimos las libertades de conciencia, de religión y de convicciones éticas. Ahora son libertades condicionales, se establecieron ya en el artículo 24. Y para los que no son mexicanos, bueno, 2 años atrás se inició la reforma, la reforma de nuestra ley de salud para incluir la cláusula de conciencia
para que los médicos y el personal sanitario pudieran ser objetores de conciencia. Al final de cuentas quedó reducido a médicos y enfermeras, bueno, en congruencia con el artículo 24, con los tratados internacionales que ya se han expresado aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Que estos grupos, y pues también yo no tengo miedo de decir las cosas porque yo no trabajo para ningún partido político, estos grupos y estas organizaciones ahora pro derechos sexuales y reproductivos y esas cosas dijeron aquí, no, momentito, los derechos sexuales y reproductivos son sagrados y nada de que hay médicos que van a objetar. A nosotros se nos cumple íntegramente nuestras pretensiones de los derechos sexuales y reproductivos. Entonces Comisión Nacional de los Derechos Humanos impugna la norma que ya había sido aprobada, ya había sido publicada en el Diario Oficial de la Federación, publica la cláusula de conciencia establecido en el artículo 10 bis de la Ley General de Salud. Para terminar, para mí es un gran reto ahora el tema de la objeción de conciencia porque atañe a las al código ético-moral de las religiones, por lo menos las religiones del libro. La objeción de conciencia no tiene bloques, es decir, en la conciencia del objetor se rechaza un acto como el aborto y todo lo relacionado con este. Es contraproducente, por ejemplo, obligarlo a canalizar a la mujer con otro médico que no tenga objeción. Es decir, yo no te mato, pero tengo que mandarte a otro que mate. Entonces es un respeto ambiguo, a medias, absurdo. Flaco favor se le hace la objeción de conciencia cuando se le condiciona. No es un respeto a medias, no hay que recortarla. Es necesario proteger la objeción también para inhibirse a tratamientos preparatorios y posteriores al acto objetado. Repito, no se puede garantizar la objeción médica, no se puede condicionar a medias, eso o no se es. En el contexto iberoamericano, la objeción de conciencia está amenazada con las leyes permisivas, que también ya se han hecho referencia aquí. Se dice que el aborto es un derecho a la mujer, como lo ha dicho la Corte Constitucional colombiana. Entonces, no obligan a abortar a las mujeres, pero sí obligan a los médicos a proceder a realizar el aborto si la mujer lo exige. Bajo la premisa de que es un derecho, el médico no puede negar ese derecho. A los médicos objetores les obligan, para reconocerlos como tales, a inscribirse en un listado con requisitos engorrosos, como sucedió en Chile, y son expuestos a conocimiento de todos, porque esos registros son públicos. Cuando las convicciones son íntimas, el objetor no va por la vida diciendo soy objetor, véanme, no, lo que menos quiere es el escándalo. Y el Estado obliga a estar en un listado. Y cuando todos se enteran que son objetores, posteriormente tendrán dificultades para conseguir un puesto de trabajo porque se les estigmatiza. Ahora no es políticamente correcto ser objetor. Lo mismo sucede con el personal sanitario, enfermeras, camilleros, etc. A todas luces, el objetor como protagonista de la libertad de conciencia es el que está siendo estigmatizado, atacado. Hoy se llega incluso a penalizar su objeción si se niega a hacer lo que se le pide, porque lo importante es practicar el aborto a cualquier costo. Y no me resta más que agradecerles. Espero que esta reflexión sirva para entender un poco los derroteros, los planteamientos, solamente en un tema, que es objeción de conciencia, que interpela a las personas que tienen convicciones religiosas o morales. Muchísimas gracias.